Sí, bueno, nosotros ya llevamos un trabajo donde hemos estado distintas ocasiones en este lugar acá en Victoria, en esta escuela. Esta es una escuela rural de la comunidad y siempre nos han recibido de muy buena forma acá en este sitio. Entonces, esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de trabajar de esta forma con Almacu y con jóvenes de la macrozona central. Para nosotros igual ha sido muy bonito poder realizar esta alianza, conocer a Malamien, que finalmente también son fruto del despojo y de todo un proceso sociopolítico y social de nuestra gente que tuvo que emigrar a Santiago. Entonces, que tengan la posibilidad de venir acá a este territorio, de seguir fortaleciendo el aprendizaje del Mapuzungún, para nosotros es muy bonito poder colaborar de esta forma acá a nuestra Lamien. Mapuche, pues es cierto que en algún momento, cuando el tema de la discriminación fue muy fuerte, familias mapuches, padres, optaron por no transmitir los mapuches a sus hijos, entre ellos el idioma, para que no sufrieran lo que ellos habían sufrido. En mi caso fue al revés. Mis padres, aun cuando también vivieron el tema de la discriminación, ellos optaron por todo lo contrario, por reafirmarse en su idioma, en su cultura, y el beneficiado fui yo, que habiendo nacido y todavía viviendo en la ciudad, recibí el idioma y recibí mucho conocimiento mapuche en medio de la ciudad. Entonces, es también, como dije, poder transmitir lo que a mí me transmitieron. Así que es una oportunidad muy linda. Hoy día este programa se focalizó en 70 jóvenes de 14 a 29 años. Y una de las solicitudes que estaban realizando desde la macrozona era poder ampliar este marco y el cuadro etario para este tipo de actividades. Lo que nosotros esperamos es poder generar más instancias de participación, valorar a los sabios en los diálogos intergeneracionales, en donde desde la cultura mapuche se valora y se aprecia el conocimiento de los sabios. Hoy día lo que nosotros esperamos es vincular a los jóvenes con distintos quimelfes y que esos quimelfes también pueden ser estos sabios en mayores edades. Estamos empujando desde CONADI estos proyectos de revitalización, acompañando a las organizaciones, haciendo convenios y pudiendo generar los nidos de inmersión lingüística para la primera infancia y las inmersiones lingüísticas propiamente tales como la que visitamos hoy, para poder revincular progresivamente y generar hablantes que puedan en el futuro tomar la posta y recuperar la identidad y cultura desde la visión de los pueblos originarios ancestrales. Así que estamos muy felices, estamos viendo cómo esto se hace realidad y además viendo cómo aquellos estudiantes jóvenes de entre 18 y 29 años que hoy día nos acompañan vienen desde Santiago a visitar sus territorios, donde sus ancestros y donde sus abuelos, padres, bisabuelos alguna vez estuvieron y migraron a los grandes centros urbanos. Así que yo creo que ha sido una jornada bastante provechosa y esperamos poder seguir empujando esto, principalmente en el marco del Plan Decenal de las Lenguas Indígenas y la campaña Las Lenguas son el futuro de SEGECO. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.